Nuestro grupo está conformado por Daniel Juaginoy, cuarto semestre de Medicina, Luisa Velázquez, cuarto semestre de Medicina y Jesús López, segundo semestre de Medicina. La carne roja se ha caracterizado por ser un alimento muy apetecido por la sociedad y por contener un alto contenido proteico. En los últimos años se ha logrado evidenciar cómo la calidad de esta va en descenso, esto debido a que gran parte de los comerciantes hacen su labor sin las medidas necesarias. Este hecho mantiene a la carne roja en una posición desfavorable para el consumo humano y en una condición ideal para la proliferación de los distintos agentes patogénicos. Esta tendencia creciente llevó a que la OMS catalogara la carne roja no procesada como probablemente carcinógena para humanos y a la carne roja procesada como carcinógena para humanos. Basados en esto, nuestra pregunta de investigación fue la siguiente: ¿cuáles son las diferencias entre la carne procesada y la carne de tiendas comunes? ¿Y qué efecto tiene esto en la salud de las personas? Para lograr dar respuesta a nuestra pregunta de interés, seleccionamos dos muestras de carnes provenientes de dos sitios de venta distintos. La muestra de carne A fue seleccionada de un supermercado rural y la muestra de carne B fue seleccionada de un importante almacén de cadena. Esto con el fin de poder analizar ambas muestras y determinar cuál de las dos tiene mejor calidad. Las empleadas consisten principalmente en analizar el proteoma y genoma de ambas muestras para así poder compararlo y encontrar las diferencias entre estos. En el primer paso, que es la extracción de las proteínas, vamos a utilizar agentes detergentes para abrir la membrana, RNasas y DNasas para separar el componente genómico del proteico y centrifugación para separar el componente proteico del resto de componentes de la célula. Este componente proteico es sometido a una electroforesis bidimensional en la cual en la primera dimensión las proteínas son separadas según su punto isoeléctrico y en la segunda dimensión son separadas por medio de su peso molecular. Por otro lado, en el caso de la extracción de la muestra de ADN, lo primero que se realiza es utilizar detergentes para abrir la membrana. Después se utilizan proteasas para separar el componente genómico del proteico. Después centrifugación para separar el ADN del resto de organelos de la célula. Y finalmente se utilizan RNasas para separar el ADN del ARN. Por último, se puede realizar una espectrofotometría y recolectar la muestra. Esta muestra recolectada se somete a una secuenciación de tipo shotgun, que consiste en utilizar diferentes fragmentos de ADN, secuenciarlos aparte y después unirlos todos para encontrar el genoma completo. Lo primero que se realiza es romper el ADN en diferentes fragmentos y almacenarlos estos en forma de packs. Estos packs se solapan entre ellos para formar fragmentos más largos o contings, y estos contings después son sometidos a un algoritmo el cual después conforma el genoma completo. Cuando tenemos ambos genomas, podemos identificar qué gen es diferente entre ellos y este gen va a ser ampliado por medio de una PCR. Para esta PCR necesitaríamos una Taq polimerasa que funciona a diferentes temperaturas, unos primers que generan el punto de partida para que la Taq polimerasa pueda generar el resto de la hebra, DNTPs que son los andamios para que se genere la nueva copia de ADN, el ADN molde y cloruro de magnesio. En el primer paso se sube la temperatura hasta 97 grados centígrados para que las hebras puedan separarse. Después la temperatura baja rápidamente a 55 grados centígrados para que los cebadores puedan unirse al molde. Y finalmente la temperatura vuelve a subir para que la Taq polimerasa pueda extender los cebadores y generar los nuevos fragmentos. Esto se realiza entre 25 y 35 veces. Después se realiza una clonación. Lo primero es utilizar enzimas de restricción para romper el plásmido. A este plásmido se le inserta el gen de interés con una enzima ligasa. Después de esto se realiza la transformación. Mediante un golpe de calor, las bacterias y los plásmidos se unen en algunas ocasiones. Después, para encontrar estos bacterias que tienen el plásmido, vamos a utilizar un control que es el gen de resistencia a la ampicilina. Se ponen todas las bacterias en un medio con ampicilina y las que sobreviven son las que están expresando el gen de resistencia a la ampicilina. Para saber cuáles de esas bacterias están expresando el gen de nuestro interés, vamos a utilizar el marcador del gen LACZ. Las bacterias que estén expresando el gen LACZ se van a teñir de azul y las que no van a quedarse en blanco, y son estas las que vamos a utilizar. Las bacterias que están teñidas de blanco van a estar expresando la proteína que necesitamos. Después vamos a extraer esa proteína y analizar la cantidad de aminoácidos esenciales que tenga, porque esto nos va a decir qué tan nutritiva es o no, y vamos a poder compararla con la otra muestra
Entonces, ¿cómo identificar diferencias entre ambos tipos de carne? Primero explicaremos todas las metodologías que mencionamos anteriormente y posteriormente miraremos cómo analizar estas muestras. Primero, el objetivo de la 2D PAGE es analizar el proteoma de cada muestra de carne e identificar si hay diferentes proteínas en cada muestra. El objetivo de la secuenciación es identificar diferentes genes que expresan las proteínas más abundantes en la carne y en el caso de haber un gen diferente, también identificarlo. El objetivo de la PCR es aislar los genes y amplificarlos. El objetivo de la clonación es ligar el ADN en vectores que nos permitan ligarlo dentro de bacterias para que éstas, al ser clonadas, nos den las proteínas que pudimos observar en el 2D PAGE. Con las proteínas como producto de la clonación, queremos hacer un experimento sobre roedores para obtener anticuerpos para estas proteínas y finalmente utilizarlos para hacer una Western blot y comparar la expresión de estas proteínas en cada tipo de carne.